Ya nomás, queridos amigos, luego de este tema musical comenzamos con el, como yo les decía, el tema del día, que se ha tomado toda la agenda noticiosa en nuestro país y por supuesto por las tremendas implicancias que tiene esto en nuestro país en materia política, por cierto, policial, por cierto, estratégica, que es principalmente, yo creo, el tema que a la sazón va quedando un poquito más atrás, lamentablemente, porque se centra mucho esto en el tema policial y desde el punto de vista geopolítico y estratégico de nuestro país también supone implicancias enormes, y por lo mismo es que ya estamos, como yo les había anunciado, con nuestro invitado del día, amigo de la casa también, nuestro gran amigo Guillermo Holzmann, analista internacional, profesor universitario también, por cierto, desde la zona central, acompañándonos vía Zoom. Guillermo, bienvenido a nuestro punto de encuentro de esta tarde. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, un agrado saludarte. Igual, pues, Guillermo, para sacarte el jugo, bueno, algo ya hice de presentación, tú igual me imagino estás muy a caballo con este tema. Hablamos de la confirmación que hiciera anoche, esto se supo a través de una nota de prensa, de un noticiario anoche que hizo un reportaje respecto de la confirmación por parte de la Fiscalía de que el secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda tendría un móvil político, lo que básicamente no significa otra cosa, aunque no se dice tan taxativamente, pero que habría sido ordenado desde Venezuela, y todo hace suponer, aunque todavía no hay herramientas para sindicarlo directamente, pero todo haría suponer que el régimen venezolano estaría detrás de esta operación, que al parecer sería una suerte de operación de contrainteligencia. Implicaciones, como yo adelantaba, Guillermo, tremendas, ¿no? Que nuevamente dejan ver la grave situación que estratégicamente está enfrentando nuestro país, precisamente por la falta de organismos de inteligencia que sean capaces en nuestro país de adelantarse a estas cuestiones. Es que la verdad, Rodrigo, yo diría, más allá que las críticas que uno pueda tener al sistema de inteligencia chileno, la verdad es que el problema acá es la inmigración irregular que está ingresando al país sin ningún tipo de control. Claro. O sea, yo creo que, de hecho, yo te podría decir de que en todos los centros de estudios estratégicos, incluyendo todos los que en Chile se dedican a ello, ya por lo menos hace una década se advertía respecto al tema migratorio, claro, y el riesgo que eso suponía para las sociedades. Como un conflicto emergente. Exactamente, por lo tanto, llevamos más de 10 años, son varios gobiernos acá en Chile, los que efectivamente no tuvieron ni la voluntad ni la capacidad necesaria para poder establecer los controles. En este minuto, la inmigración a nosotros nos significa una inmigración irregular, que normalmente está asociada a que mucha de esa inmigración irregular, que no sabemos quiénes son, están vinculados a bandas criminales, ¿no?, asociadas al crimen organizado. Y acá, como lo que pasa con el exteniente Ojeda, ¿no es cierto?, que finalmente es secuestrado por operadores de bandas criminales de crimen organizado, motivadas, según ha declarado el fiscal de la causa, por una planificación que proviene de Venezuela. Y obviamente, si proviene de Venezuela, no proviene de una persona, es el Estado de Venezuela, claro, el gobierno de Venezuela, que estaría detrás. Y donde además se pide que Venezuela pueda arrestar a 2 personas que están totalmente identificadas y que están en ese país. Y que eventualmente, se pueda aplicar el convenio de extradición vigente en Chile en los años 60, y que no ha sido, desahuciado ni por Venezuela ni por Chile. Entonces, como lo planteó hoy día la ministra del Interior. Tenemos además el asesinato del teniente, cuyos funerales se han realizado en el día de hoy en la mañana, y donde efectivamente, hay venezolanos y colombianos involucrados. Ahí son todos irregulares e incluso algunos con orden de expulsión. Entonces, el problema es la voluntad política del gobierno para poder controlar el ingreso irregular. No tenemos capacidad como país, aun cuando despleguemos toda capacidad policial o militar, para poder cuidar cada centímetro de frontera. Claro. Por lo tanto, se requiere no solamente la capacidad de poder controlar los pasos regulares, y por cierto, los irregulares, que sabemos son más de 60 pasos, así que algunos dicen 150 si ampliamos un poco más el mapa, pero se requiere la cooperación de los países vecinos, claro, se requiere una posición mucho más clara con respecto a Venezuela, y mucho más clara me refiero en negociaciones diplomáticas.
Es decir, lo que ha hecho Chile ahora es llamar al embajador nuestro, digamos, en Venezuela a consultas, es el manejo diplomático que corresponde. Es decirle a Venezuela, sabe, no nos gusta lo que está diciendo el canciller, que negó la existencia del Tren de Aragua, a cuando ellos mismos dijeron que había nacido allá. ¿Ya? No nos gusta la forma en que Venezuela no está cooperando con Chile. Entonces, el llamado a consulta es un mecanismo diplomático donde un país muestra su molestia con otro y donde espera, para poder volver embajador, que haya un gesto de parte de Venezuela hacia Chile, ya sea en términos de la implementación del convenio firmado por el subsecretario Monsalve en el mes de enero, cuando viaja a Caracas, como también en el hecho de que efectivamente, digamos, haya cooperación para poder arrestar y traer a Chile a los responsables del secuestro y asesinato del exteniente Ojeda. Guillermo, esto probablemente mientras no se confirme, ¿no? El móvil político, probablemente la Fiscalía ya va a terminar por confirmarlo, pero mientras no se confirme, y difícilmente lo va a hacer, esto como opinión personal, el que el gobierno venezolano reconozca, ¿no?, que hubo una participación o una orden de alguna manera de que a través del reclutamiento, en este caso de agentes, de miembros del Tren de Aragua, o sea, la connivencia del crimen organizado por una parte con un Estado soberano, en este caso Venezuela, para secuestrar a una persona acusada de traición a la patria, en este caso, porque ese sería el móvil, supuestamente este exteniente venezolano junto a otros dos más que estaban en Colombia, habrían tenido intenciones de ingresar a Venezuela como para desestabilizar el país o intentar organizar un golpe de Estado. Esa es más o menos la tesis que ha sostenido Venezuela hasta ese momento. Pero de comprobarse la participación fehaciente del gobierno venezolano en este caso, ¿qué procede? ¿Qué tan grave es que básicamente se confirme que el Estado de Venezuela opera de manera encubierta en Chile? ¿Qué implicancias tiene eso desde el punto de vista para la soberanía nacional, desde el punto de vista geopolítico, estratégico, incluso de nuestras Fuerzas Armadas? ¿Qué tanto va a tensionar esto, ¿no? el panorama? Mira, primero que nada entender de que si Venezuela efectivamente está detrás de todo eso y se logra tener pruebas fehacientes, cosa que considero muy difícil, si por algo, digamos, ellos contratan acá a bandas criminales para que realicen el hecho. Por lo tanto, digamos, poder llegar a establecer de dónde surge la orden o la planificación, o las características de todo ello, ya son hipótesis y supuestos. Normalmente este tipo de operaciones las hacen los países desarrollados. La ha hecho Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, etcétera. Digamos, lo extraño es que países que no son desarrollados y además dentro de un mismo hemisferio, como es el caso de América del Sur, un subhemisferio, se realicen. Y esto pone en alerta no solamente a Chile, que es hoy día, digamos, la víctima de estas operaciones, sino que pone en alerta a Paraguay, a Brasil, a Argentina, y a todos aquellos países donde hayan llegado inmigrantes venezolanos. En términos de quiénes son. Esto es muy parecido a lo que pasó en su minuto con Cuba en Estados Unidos, donde en toda la ola inmigratoria de cubanos hacia Estados Unidos iban muchos agentes de inteligencia cubanos. Y eso está acreditado como distinta literatura. Entonces, por lo demás, el Servicio de Inteligencia cubano, que está reconocido como uno de los mejores del mundo por el propio Estados Unidos. Bueno, entonces yo diría, ya esto pone en alerta no solamente a Chile, que estamos sufriendo las consecuencias de todo ello, sino que a varios otros países donde ha ido el flujo, digamos, de inmigratorio venezolanos, que son más de 7 millones de personas que han huido de Venezuela. Entonces, yo diría que acá tenemos un problema que es mayor. Ahora, lo que Chile puede hacer, digamos, y va a llegar, como creo que lo que ha hecho el fiscal a cargo de la causa, en el caso del Teniente Ojeda, es decir claramente: estamos ciertos de que hay 2 venezolanos involucrados que actualmente están en Venezuela, y el origen de todo esto fue Venezuela. Por lo tanto, el Tren de Aragua u otra banda criminal, digamos, simplemente fue contratada para poder llevar a efecto todo eso conforme una planificación traída desde fuera. Y eso es complicado porque nos deja en evidencia, primero, de que la inmigración irregular que tenemos acá, sin control ninguno, nos está generando un riesgo de seguridad, si es que no una amenaza, cada vez más patente.
no solamente se trata de lo que pasó con el exteniente Ojeda, sino que lo que acaba de pasar con el asesinato del teniente cuyos funerales han sido 10 de la mañana, como señalábamos, ¿no? Y donde efectivamente lo que están ahí son venezolanos o colombianos irregulares, ¿ah? Que además tenían orden de expulsión, había causa en contra de ellos. Entonces acá hay un tema de voluntad política que hoy día le afecta al gobierno de Boris directamente, pero que viene de hace 10 años la fecha por lo menos. Claro, claro. Una pregunta súper concreta y que es muy difícil de responder, pero desde tu opinión profesional, ¿qué hacer con la inmigración ilegal en este caso? ¿Qué es lo que se debería hacer? Estados Unidos construyó un muro en la frontera. Creo que nosotros no tenemos ni la capacidad, al menos ni política, ni técnica o económica para poderlo hacer. Y ya vemos aquí efectos concretos de esto, ¿no? Eso por una parte. ¿Qué hacer en materia concreta con la inmigración ilegal en este caso? Y segundo, una pregunta que de alguna manera va hilvanada y que, como lo ve la ciudadanía, desde el punto de vista estratégico y militar, hoy día ahora, a la sazón de que se está justo desarrollando la FIDA en Santiago, siempre la gente, la ciudadanía, el ciudadano de a pie dice, bueno, nos han dicho que tenemos de las Fuerzas Armadas mejores preparadas en Latinoamérica, tenemos submarinos, tenemos muy buenos buques, tenemos F-16, tanques, Leopard 2, en fin. Pero cualquiera se mete a Chile y realiza operaciones encubiertas en nuestro país. Digamos, ¿de qué nos sirve tener unas Fuerzas Armadas tan bien preparadas si a la hora de los cubos en buen chileno cualquiera se mete a Chile a hacer lo que quiera al día? A ver, tu pregunta va muy al fondo. Primero, Chile mantiene, como tú bien dices, una capacidad disuasiva importante que hace que sea una Fuerza Armada más respetada dentro de América Latina. Eso es concreto y real. Sin embargo, digamos, las amenazas y riesgos que hay hoy día en el siglo XXI, digamos, superan a lo que son las capacidades convencionales de los países. Claro. No se trata solamente... La amenaza convencional. La amenaza convencional. O sea, claro, si yo empiezo a comparar capacidades de aviones, buques, qué sé yo, y todo lo demás con los demás países, tenemos una capacidad disuasiva importante. Es decir, si alguien quiere atacar a Chile, nuestra respuesta va a ser muy contundente, que eso es el concepto de disuasión, básicamente. Claro. O sea, es decir, no me ataquen porque el costo va a ser muy alto. Claro. Entonces, pero las amenazas y riesgos exigen que haya no solamente una agencia de inteligencia que coopere a la toma de decisiones más estratégicas del Estado, cosa que hoy día tenemos claramente debilitado, digamos, si es que no muy poco existente, pero no porque no tengamos las capacidades, ojo con esto, sino porque la inteligencia estratégica no es considerada en la toma de decisiones presidenciales. Claro. O sea, el presidente, tanto esto como lo anterior, incluyo a Piñera y Bachelet también, digamos, ellos toman decisiones en virtud de su programa de gobierno, en virtud de en el caso de Boric, en virtud de sus apetencias personales o sus convicciones personales. Lo que quiere decir, perdona, lo que quiere decir que a nivel estratégico no hay una política de Estado, como se nos ha dicho. Claro, entonces, digamos, el buenismo, o sea, va a decir, no, la migración es buena, tenemos que ser buenos con todos. Claro. O sea, cosa que probablemente tú y yo como ciudadanos así normales podemos estar de acuerdo, pero también estamos de acuerdo en que tú no dejas entrar a la casa a cualquiera. Exacto. Sino que, o sea, tú tienes que invitarlo, tiene que haber una relación previa, tiene que haber una serie de cosas. Hoy día tenemos un proceso migratorio desbocado. Es decir, digamos, más allá de todas las palabras que se puedan decir desde el punto de vista de la autoridad política de nuestro país, del sistema de los partidos políticos, finalmente el flujo sigue ingresando y sigue ingresando. El tema está que un porcentaje muy importante de eso es irregular. Entonces yo creo que ahí hay un tema que nos genera no solamente un riesgo, sino que una amenaza y está, yo diría, cada vez más acreditado. La cantidad de extranjeros que están en la cárcel ha aumentado exponencialmente en los últimos 3 años. La cantidad de delitos violentos, asesinatos de todo tipo de naturaleza, digamos, han aumentado también exponencialmente. Es decir, no hay día donde tú no leas en la prensa de que alguien fue asesinado, descuartizado, que sé yo, le dispararon en la cabeza, y en eso también está la policía que actúa y también se ve afectada por eso. Carabineros ya lleva más de 1.300 mártires desde hace una década a la fecha. Entonces, yo diría, acá no hay voluntad política. Es cierto, Naciones Unidas dice que la migración es un derecho humano y por lo tanto hay que ser segura, regular, etc. Y eso nos permite a nosotros cerrar fronteras y empezar, o sea, que no se identifica
O sea, digamos, no entra, simplemente. Digamos, por lo tanto, significa, digamos, tener el Estado. Pero para que eso suceda, necesitamos la cooperación de los países vecinos. Si Venezuela está en la parte alta de América del Sur, queremos verlo de esa manera, es decir, pasan por Colombia, por Ecuador, por Perú, por Bolivia. Para Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, no pasen, mientras no se queden acá. Claro. ¿Ah? Entonces, al final... Y lo saben perfectamente, porque saben que el destino no son ellos, el destino está más al sur, que somos nosotros finalmente. Entonces, no representa para ellos un mayor problema. Claro, ya sea para instalarse acá o usar Chile como una plataforma para irse a Europa o Estados Unidos. Entonces, yo diría, el problema, o sea, se ataca con toda la capacidad del Estado, que va mucho más allá de las capacidades policiales y militares, pero se requiere voluntad política. Hoy día, el nivel de riesgo que tenemos es cada vez más alto. ¿Hay un complejo ideológico ahí? Sí, se confunde, digamos, más que complejo ideológico, lo voy a decir más académicamente, si te gusta, digamos, se mezcla lo que es la ideología con las condiciones de seguridad que todo gobierno debe entregar a la ciudadanía. Entonces, digamos, se le está imponiendo una suerte de visión ideológica respecto a la inmigración como un derecho humano sin límites, con respecto a las condiciones de seguridad que todo Estado debe asegurar a la población el que cobija. Y en ese perspectiva tenemos claramente una debilidad. Claro. Tú mencionabas que esto no solamente nos pone en alerta a nosotros ahora, sino que todos los países que han recibido esta ola migratoria venezolana. También, ¿cómo se redibuja el mapa estratégico de la región en torno a Venezuela? Toda vez que esto de alguna manera viene también a confirmar que el régimen bolivariano no ha sido solamente tan destructivo como hemos visto con su propio país, con su propio pueblo, sino que ya está siendo un problema de marca mayor para la región entera. ¿Cómo lo ve y qué medidas pudiese tomar Estados Unidos? Y también en eventual conversación con el resto de los gobiernos de la región. Sumémosle a esto el ingrediente adicional de que ya están estas intentonas militares, estas pretensiones militares de Maduro en el Esequibo, en la frontera con Guyana. Entonces hay una serie de ingredientes aquí que nos arman una sopa bastante compleja de entender también. Bueno, es que el mundo hoy día es complejo. O sea, pregúntale solamente a la Unión Europea con respecto a la OTAN, sí, claro. Pregúntale a Ucrania con respecto a Rusia, pregúntale a Israel con respecto a Gaza, claro. O a Hamas. ¿Para qué hablar de África y con la cantidad de países que están en crisis profunda desde un punto de vista político, incluso terrorista y militar? Entonces, creo que hay una complejidad. Primero, es necesario entender cuál es el objetivo de Venezuela de poder concentrar una discusión con Chile. Y en esa perspectiva, Venezuela tiene intereses bastante claros. Está contra Estados Unidos, el imperialismo, como ellos lo denominan. Quiere, apropiarse ya definitivamente de toda zona de Esequibo, lo cual implica un conflicto con Guyana. Claro. Desea, a su vez, establecer una posición que esté cercana a Rusia o que esté cercana, a todos los países que son antiimperialistas en términos de poder sostener el proyecto del socialismo del siglo XXI de Maduro. ¿Ya? Maduro está preocupado desde noviembre del año pasado, incluso un poco antes, respecto a una ola conspiradora en contra de él, que es donde se insertaría la operación que se hace contra el exteniente Ojeda. Claro. Y sobre otras personas, tanto en Venezuela como fuera de Venezuela. Pero Venezuela y Maduro y su canciller usan a Chile como un distractor comunicacional. Yeah. Y a Chile también, muchas veces al gobierno le conviene tener esta distracción. Pero el tema ha ido aumentando, que finalmente la decisión del gobierno de llamar en consulta al embajador Camuri es la correcta, desde el punto de vista diplomático. Pero también, se necesita medidas adicionales desde el punto de vista de hacer un control mucho más efectivo. Si al irregular que ingresa tú no lo puedes expulsar, coloca un campamento para ellos. O sea, pero no lo deje transitar por las ciudades. Claro. Es decir, aquí hay varios mecanismos que incluso dentro de la ACNUR y dentro de la lógica de Naciones Unidas Chile puede aplicar. Es decir, es necesario hoy día colocar. Ahora, el escenario estratégico, Venezuela hay que entenderlo dentro del contexto mundial de lo que ellos visualizan como, primero, la necesidad de mantener el régimen de Maduro y el socialismo del siglo XXI.
Segundo, digamos, buscar y obligar a que América Latina se divida. ¿Por qué? Porque en la medida en que esté dividida, claro, la influencia de Estados Unidos disminuye. Claro. Entonces, el tercero, digamos, necesita de alguna forma tener una visibilidad para mantener a Maduro en el poder. Recordemos todo el tema de las elecciones, etcétera. Expulsó a la Comisión de Derechos Humanos que estaba trabajando en Venezuela, impidió que se inscribiera la candidata opositora que había ganado en las primarias que ellos realizaron. En fin, y así una serie de otras cosas. Una representante de una ONG de derechos humanos igualmente la encarceló. Es decir, algo pasa en Venezuela que Maduro está muy nervioso en términos de que están conspirando desde el interior de su gobierno contra él. Y es ahí donde está dando estos manotazos, que son claramente identificables y que nos generan un problema acá en Chile. Acá en Chile, digamos, se requiere entender y tener voluntad política que el control migratorio es un imperativo que tenemos hoy día. Claro. O sea, es decir, vamos, hay gente que llega con todos sus papeles al día y son todo un aporte, eso sin duda. Por supuesto. Si el problema son los irregulares. Claro. Digamos, si es ahí donde tenemos el problema concreto. Claro. Porque a los demás, mientras estén identificados, los podemos perseguir si cometen algún delito. Claro. Digamos, pero son los irregulares los que nos crean un problema y que efectivamente, vinculados a bandas criminales que están bajo el modelo del crimen organizado, claramente nos complica. Claro. Esto... a ver, de alguna manera, en la eventualidad de que Venezuela, y algo que nadie quiere, por cierto, se decidiera por meterse militarmente en Guyana con el tema del Esequibo, la existencia de estas otras problemáticas, por ejemplo, la coyuntura con Chile actualmente, ¿pudiese eventualmente determinar que Chile u otros países terminaran apoyando a Guyana en una eventual escalada militar, por ejemplo? ¿Podemos llegar a ese extremo? No, yo diría que no. Guyana va a estar defendida por el Comando Sur, que mandó unas fragatas allá. Y el Comando Sur. Por Estados Unidos, y el costo para Venezuela sería demasiado alto. Lo que está intentando Venezuela es generar una serie de acciones que le permita apropiarse de Guyana, digamos, pacíficamente, entre comillas, en términos... A través de medidas de facto. Exactamente, o sea, hizo plebiscito, ha sacado leyes, normas, etcétera, para tomar el control administrativo de toda esa zona. Nadie desea, a nivel de potencias, por lo menos, establecer un problema geoestratégico o geopolítico con Guyana. Pero claramente Guyana es un país pequeño, pero además Guyana tiene problemas internos. Claro. Es decir, con todo el boom, digamos, que su petrolero que le ha significado, eso no se ha derivado a la población. Ya. Entonces, digamos, lo que hace Venezuela es poco menos decirle a la población, oye, nosotros sí somos capaces de darle, lo cual es un discurso y no va a ser realidad tampoco. Claro. Entonces yo diría, hoy día hay una tensa calma en términos alrededor de Guyana, y Venezuela lo que hace es usar lo mismo que hacen todos los países, sacar leyes, colocarlo en la Constitución, etcétera, pensando que con eso es suficiente para poder avanzar en sus propios objetivos y la consumación de sus intereses. Pero yo diría el tema de Esequibo nos va a seguir molestando. Ahora hay otros temas que sin lugar a duda también son de relevancia en América del Sur y en campos geopolíticos también, pero hoy día lo que nos ocupa es las redes y los tentáculos de crimen organizado que al estar vinculados a un Estado nos generan mucho más problemas, y ahí es necesario tener claridad estratégica en la toma de decisiones del Ejecutivo, de la Presidencia, para poder saber bien qué hacer en una negociación con Perú, con Bolivia, y establecer, o sea, lo ideal es que tanto Ecuador, Perú, Bolivia y Chile tengan campamentos para irregulares. Claro. O sea, es decir, no lo dejen pasar, y para eso yo diría que se tiene que negociar además con Naciones Unidas para tener la ayuda necesaria de cómo abordar todo eso. Claro. Tú mencionabas hace un momento que Venezuela básicamente utiliza el tema Chile como un distractor, básicamente como para asumir que hay ahí una polémica, una disputa más que nada verbal, ¿no? Porque esto se habla mucho a través de los medios de comunicación, en fin. ¿Podemos suponer que entonces que Venezuela no debiese tener un interés geopolítico de desestabilizar Chile de alguna manera, como en algún momento se supuso? No, Venezuela tiene un interés ideológico en desestabilizar Chile. O sea, no geopolítico, ideológico. ¿Por qué? A Venezuela le interesa particularmente darle forma y contenido a su discurso antiimperialista. Chile es el referente neoliberal
digamos, a nivel mundial. Claro. Hoy día Chile ha dejado de ser ese referente, y como vemos tenemos toda una situación, qué sé yo, política, económica, delincuencial, que cada vez nos coloca en un nivel que no pensábamos que podíamos tener acá en el país. Claro. En la medida, para la visión ideológica de Venezuela o de Maduro, es que no pueden haber países exitosos bajo la visión capitalista de Europa y de Estados Unidos. Es decir, no pueden haber países que tengan desarrollo bajo las premisas capitalistas o neoliberales actualmente vigentes a nivel mundial. Entonces, en esa perspectiva, digamos, para un Chile debilitado en ese sentido, que no tenga inversión, que no tenga crecimiento, que tenga más inflación, demuestra para ellos, en su visión, el fracaso de este modelo capitalista neoliberal. Y es ahí donde se concentra. Por lo tanto, el tema no es geopolítico, es ideológico. Perfecto. Es básicamente ideológico. Entonces, yo diría que, y eso tenemos que entenderlo bien. Chile tiene que hacer, sin lugar a dudas, adecuaciones, cambios, etcétera, o reformas, ¿ya? Pero el objetivo ideológico de Venezuela va en ese sentido. Y por último, Fernando, ya para liberarte, porque sabemos que tenías cosas que hacer, Guillermo, desde el punto de vista interno, habíamos partido hablando un poquito también respecto de las críticas que han surgido sobre el sistema de inteligencia nacional. ¿Cuál es el problema de nuestro sistema de inteligencia? Si es que existe un sistema de inteligencia. No, sí existe, créeme que existe. ¿Sí? El principal no, problema, pero yo digo como sistema integrado, porque yo sé que las Fuerzas Armadas tienen cada una, digamos, su brazo de inteligencia. Y la ANI también, pero muchas veces se ha criticado, por ejemplo, que la ANI sí genera información probablemente, pero no tiene un brazo operativo, ¿no? No sé si va por ahí. A ver, yo diría, más allá de, digamos, yo creo que ahí entraste a la cocina de la inteligencia, pero el problema anterior a la cocina es que tengas un comedor donde sentarte. Ya. O sea, ¿para qué vas a cocinar si no tienes donde sentarte para comer? Digamos, no sé, quieres comer en el piso. Pero, digamos, ¿a qué me refiero? Me refiero a que el sistema de inteligencia chileno sirve al presidente de la República, al ministro de Interior y a las autoridades. Ahora, eso supone de que la inteligencia, el informe, el producto de inteligencia que se le entrega es considerado en su toma de decisiones. Y lo que hemos tenido hasta ahora es, primero, una visión, yo diría, reduccionista de la inteligencia asociada solamente a conflictos internos, incluso conflictos sociales, políticos internos. Yeah. Segundo, digamos, los tomadores de decisión, llámese presidente de la República o jefe de Estado, ministro de Interior o ministra de Interior, no considera creíbles los informes de inteligencia. Perfecto. Si el propio decisor no cree en lo que le entregan, qué sé yo, digamos, claramente tú puedes tener el mejor servicio, pero si no hay una capacidad para eso, de poder incorporarlo a la toma de decisiones, va a ser imposible. Entonces tenemos un primer problema de que nuestra clase política, incluyendo la que gobierna, no entiende cómo se usa la inteligencia para poder optimizar la toma de decisión. Claro. En consecuencia, la inteligencia queda reducida y eso genera un natural compartimentaje en los distintos organismos, porque un organismo policial o militar ya dice, bueno, ¿para qué le va a pasar inteligencia si no la usa? ¿Ya? O sea, o simplemente la usa, incluso la dice públicamente. ¿Ya? Digamos, es un tema. El segundo tema es que cuando hablamos de crimen organizado, hablamos de esta ola de violencia, se requiere inteligencia criminal. Y en Chile no está definida la inteligencia criminal, ni en el sistema actual ni en las propuestas que están actualmente en el Congreso. Las propuestas que están en el Congreso colocan más burocracia, digamos, pero no, como créeme que no va a ser ninguna solución, ¿ya? Y la actual condición de compartimentaje de los organismos de inteligencia respecto a la utilidad que le da el poder político a lo que ellos realizan, se va a mantener. Entonces, estamos haciendo una reforma sin sentido, digamos, y que no va a tener ningún tipo de impacto positivo dentro de mejorar nuestra visión estratégica. Es decir, nosotros deberíamos estar pensando más allá de la coyuntura que tenemos con Venezuela, ¿cuáles son los escenarios que enfrenta Venezuela realmente una vez que se defina cómo va a quedar el orden mundial? Perfecto. Debemos tener una capacidad de poder anticipar, pero eso supone objetivos claros. La inteligencia necesita objetivos claros para buscar la información que se requiere para apoyar la decisión. Pero si los objetivos no se dicen, o le dicen a la inteligencia de un Estado, porque el objetivo es el programa de gobierno, no. O sea, eso es manipular el organismo de inteligencia, que es lo que han hecho cuando cada gobierno ha nombrado a una persona de confianza. No, la inteligencia es una actividad profesional. Claro. Y debe considerarse como tal dentro del Estado. Como las Fuerzas Armadas.
Exactamente. Yo me imagino que no hay, creo yo, que a los comandantes y jefes no se los nombra con un sesgo político, ¿no? Deberá haber alguna simpatía, deberá haber, pero el sesgo político, el filtro político como tal no debiese existir, creo yo, ¿no? No debe existir. O sea, digamos, lo que importa a cada gobierno cuando designa un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es que no esté en los extremos, sino que sea profesional y que eso lo haya demostrado a través de sus 30 o más años de carrera. Al que tenga un claro sello profesional y que no esté en los extremos. Claro. ¿Ya? Digamos, y que efectivamente tenga un convencimiento de que las Fuerzas Armadas es del Estado. Digamos, no está para el uso privativo de, ni de comandante en jefe ni de ningún otro grupo, ya sea político, económico, social. O sea, y ya para ir cerrando, la pelota está en la política, ¿ah? No en el aspecto técnico. O sea, técnica, capacidad tenemos. Y a ver si te leo bien. ¿No estamos indefensos entonces? No estamos indefensos, créeme que no. Ya. Créeme que no. El tema está en la toma de decisiones. Ya. O sea, si no tomas decisiones con una mirada estratégica y solamente tomas decisiones en virtud de convicciones personales, de cualquier naturaleza que sean, emocional, ideológica, etcétera, claramente estamos en un mal pie. Perfecto. Entonces, y después viene la gestión. Perfecto. Entonces, es ahí donde tenemos el problema. Las capacidades las tenemos, créeme que las tenemos. Sí. ¿Ya? Entonces, es como yo te dijera a ti, oye, ven a ayudarme. Ah, sí, Guillermo, ningún problema, yo te ayudo. Como que si yo acordamos que si yo te voy a pagar tanto, en fin, hacemos un contrato. Oye, Guillermo, ¿qué hago? No sé, ayudarme. ¿Y cómo te ayudo? No sé, pues ve tú. Claro. O sea, digamos, eso. Entonces se le dice, ya, inteligente, entrégueme datos. ¿Pero de qué quiere que le entregue datos? ¿De qué información quiere? ¿Ya? Entonces, ese es el problema que tenemos. Perfecto, Guillermo. Te quería agradecer el tiempo que te diste para conversar con nosotros esta tarde. Tremendo tema. Te aseguro que podríamos estar 4 horas conversando sobre las distintas implicancias que esto tiene. Así que 1.000.000 de gracias por tu dedicación con nosotros. No, gracias a ti. Que tengas muy bien. Buena tarde, buen fin de semana. Igual, muchas gracias. Que estés súper. Chao. Sí, gracias. Era Guillermo Holzman, analista internacional, queridos amigos, lo habrá reconocido usted, ¿no es cierto?, profesor universitario también, conversando sobre estas implicancias que tiene lo que se supo hoy día, ¿no es cierto?, la confirmación de este móvil político en el secuestro y asesinato del teniente Ojeda y cómo eso golpea en el aspecto interno nuestro, desde el punto de vista migratorio, desde el punto de vista geopolítico, estratégico, ideológico, político, en fin. Y bueno, estamos un poquito pasados para el corte, pues, Carlitos. Así que vamos a ir a hacer el corte comercial y musical. Volvemos de inmediato con la segunda patita, un poquito más corta, va a ser esta vez de nuestro punto de encuentro. No se vaya, que ya regresamos.